Ese corito para niños que dice Jesús me ama ha influenciado sin dudas más niños para Cristo que cualquier otro coro o himno. La letra fue escrita por Anna Warner y fue publicado en el año 1869 en su novela titulada Decir y sellar. Se trataba de un poema en esta novela recitado por uno de los personajes principales mientras éste consolaba a uno de los niños que estaba por morir. Se trataba de una letra simple, pero que daba en el objetivo. Jesús me ama, esto lo sé, ya que la Biblia así lo dice. Los pequeños le pertenecen a Él. Ellos son débiles, pero Él es fuerte. Sí, Jesús me ama. Sí, Jesús me ama. Sí, Jesús me ama, ya que la Biblia así lo dice. Este breve corito no solo ha afectado a niños, sino a adultos de todas las edades. Hay algo interesante, pacífico y poderoso acerca de este recordatorio del amor infalible de Dios por medio de Cristo. Donald Gray Barnhouse contó la historia de un muchacho norteamericano de ascendencia coreana que se enroló en el ejército durante la guerra coreana. Él fue como capellán. Desde luego que este hombre era un buen creyente y como sabía hablar en coreano, lo mandaron al pabellón de prisioneros de guerra, en su mayoría soldados de Corea del Norte que fueron atrapados por los aliados, para que pudiera poner un poco de orden allí. Este hombre no sabía qué hacer ni por dónde comenzar. Luego el Señor le indicó que hiciera algo muy inusual. Al entrar en la primer penitenciaría en la que detenían a los soldados enemigos, comenzó a hablarles en su propio idioma. Ellos inmediatamente se acercaron para ver qué quería decirles este norteamericano de orígenes coreanos. Él comenzó a enseñarles cómo cantar Jesús me ama. Y luego les enseñó qué significaban esas palabras. Luego fue de sección en sección repitiendo el mismo método, enseñándoles a cantar este coro y luego enseñándoles lo que significaban las palabras. En el transcurso de unos meses, miles de soldados comunistas depositaron su fe en Cristo. Y una vez finalizada la guerra, se rehusaron a enlistarse nuevamente en el Partido Comunista. El ministerio que hicieron en Corea fue impresionante. No se pone ni más simple ni más extenso que eso. Jesús me ama. Esa es la canción que culmina el capítulo 8 de Romanos. Jesús me ama. Es el pináculo de la verdad divina para el creyente. Esa es la canción de seguridad del creyente. Y ese es el tema que estamos hablando, la seguridad del creyente. En este párrafo final de Romanos capítulo 8, Pablo prueba la tenacidad del amor de Cristo. En el versículo 35 y a través de todo el pasaje, él responde, enfatiza, subraya, acentúa e ilustra no solo la tenacidad, sino la permanencia del amor de Cristo por el creyente. Uno no lo puede detener. Gloria a Dios por eso. Pablo anticipa a su audiencia preguntando, pero Pablo, hay cosas que suceden en mi vida que pueden causar que deje de amar a Jesús. ¿Hay evidencias de que Él ha dejado de amarme? ¿Qué tipos de cosas? Pablo da una lista en el versículo 35. Cosas como tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. O sea, Pablo, hasta está escrito en algún lado que por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. ¿Qué tipo de amor es ese? Pablo cita esto del Salmo 44, versículo 22, que da una descripción profética del martirio de los creyentes durante el período de la tribulación. Este es el período en que los creyentes salvos después del arrebatamiento de la iglesia, que siguen a Jesús y se rehúsan a seguir al anticristo, van a morir en cantidades tan grandes que se les da una mención especial en el libro de Apocalipsis. El baño de sangre ya ha ocurrido en cierta manera en la iglesia de Cristo en varias generaciones. Incluso en la actualidad, unos 600,000 creyentes dan sus vidas por año. El creyente romano
iba a encontrar una persecución terrible. Ellos serían crucificados, decapitados, quemados en la hoguera, ahogados y hasta empalados o cubiertos con brea y luego encendidos fuego mientras Nerón preparaba otra fiesta. Seguramente, esto significa que Cristo ya no ama a su iglesia, habrán pensado algunos. Seguramente significa que el creyente está experimentando la pérdida del amor de Cristo, habrán dicho otros. Pablo responde esto reenfocando nuestra perspectiva en la eternidad. Fíjese conmigo, por favor, el versículo 37 del capítulo 8 de Romanos. Dice allí la Biblia: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ahora, cuando uno piensa en un animal que es victorioso, no le viene a la mente una oveja. Cuando piensa en la victoria en una batalla, no se imagina corderitos, sino que uno piensa en leones, elefantes o águilas, no en ovejas. Las ovejas no tienen ninguna ventaja. Fíjese en el versículo 37b, que la victoria no es por medio de la fuerza de la oveja, sino la fuerza del pastor. Dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No importa cuán débiles seamos, lo que importa es cuán fuerte es nuestro pastor y gloria a Dios por eso. David dijo en el Salmo 23, escuchen todos, mi pastor es el Señor. Y como el Señor es mi pastor, no me faltará nada de verdadera importancia. Y todo lo que David menciona en este salmo incluye pasto delicado, aguas pacíficas, protección de los enemigos, corrección, consuelo, seguridad eterna, incluso al pasar por la muerte. Es un resultado directo del poder, de la fuerza y el carácter divino, del consuelo, el amor y la dedicación del pastor y no de las ovejas. Nosotros somos vencedores por medio de él. Ahora, ¿cuán victoriosos somos por medio de él? ¿Se hizo esa pregunta alguna vez? Me encanta la frase que usa A.T. Robertson, lo que traduce ganamos una victoria que lo sobrepasa todo. Otras versiones lo traducen así, somos más que vencedores o conquistamos de manera rotunda. Todas esas traducciones con todas estas palabras simplemente tratan de traducir un verbo griego compuesto. Se trata del verbo hipernikomen. Esta es la única vez que esta palabra aparece en la Biblia. La primera parte de esta palabra es hiper. Cuando escuchamos ese prefijo, solemos pensar en algún niño que no deja de moverse y de hacer ruido. Para nosotros, tiene una connotación negativa. Sin embargo, en el latín se traduce super, lo cual nos da una perspectiva distinta. Super significa por sobre, o más grande, o espectacular. Ahora, la segunda parte de esa palabra es el verbo griego niko, que significa victoria. Hay pocas cosas que nos entusiasmen más como lo hace una victoria. Uno quiere una victoria todo el tiempo y que todo el mundo se entere. Y eso es lo que Pablo está haciendo aquí. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 54, Pablo habla de la victoria de Cristo sobre la muerte y usa el verbo griego nikao. También es empleada por el apóstol Juan en 1 de Juan capítulo 5, versículos 4 y 5, donde leemos así la porción de la palabra de Dios. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Hasta ahí la porción de la palabra. Un autor sugirió que cuando Pablo escribió de la victoria asegurada para el creyente por la obra de amor de Cristo, parecía indicar que la palabra Nike por sí misma era muy débil. Entonces, por primera y única vez en la Escritura, se escribió el prefijo hiper junto a Nike. La seguridad del creyente es súper victoriosa.
Nuestra seguridad en Cristo es por sobre todo lo que el enemigo quiera intentar. En y por medio de Cristo estamos del lado de la victoria. Usted dirá, seguramente la victoria de Pablo era sobre todas las cosas. Sí, sobre todas las cosas, inclusive esas cosas que parecen causar la mayor parte del miedo y de la duda. Y vuelve la pregunta, ¿qué nos separará del amor de Cristo? Ahora Pablo comienza a dar una lista de 10 cosas que nosotros podemos pensar que pueden separarnos del amor de Cristo. La primera es la palabra muerte. Pablo anuncia en primer lugar al gran separador, la muerte. Él dice en los versículos 38 y 39, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte nos podrá separar del amor de Dios. ¿No es la muerte el gran separador? ¿No es la cosa más temida de todas? Francis Bacon escribió lo siguiente: el hombre teme a la muerte de la misma manera que los niños temen a la oscuridad. Hasta Woody Allen, el director de cine y cómico, dijo en una oportunidad: no le tengo miedo a la muerte, simplemente no quiero estar presente cuando suceda. Pablo dice: estoy persuadido, estoy seguro, estoy convencido. Cuando hablamos acerca de las cosas de Dios y su palabra, generalmente decimos, bueno, pienso que es verdad, supongo que la cosa es así. Pablo dijo, estoy seguro, estoy absolutamente persuadido que la muerte no separa al creyente de Cristo, de hecho, lo une a Él. La muerte solo nos acerca a la presencia de la gloria de Dios y su amor eterno. Alexander Maclaren lo puso de esta manera: la muerte nos aleja del mundo para poder traernos a Dios. Donald Grey Barnhouse es un hombre que cito mucho en mis sermones. Esto se debe a que él escribió un excelente y extenso comentario basado en sus predicaciones de Romanos hace medio siglo atrás. La esposa del Dr. Barnhouse falleció inesperadamente a una edad bastante temprana, dejándolo con varios hijos aún pequeños. Él se preguntaba cómo podría explicarle a sus hijos la perspectiva de la muerte de su madre desde el punto de vista eterno. Al regresar del funeral, venían en el auto y frenaron en un semáforo que estaba en rojo. En ese mismo momento, un camión de grandes proporciones frenó justo al lado de ellos, cubriendo el sol y dejándolos a la sombra. Inmediatamente el Señor puso una ilustración en el pensamiento del Dr. Barnhouse. Él le preguntó a sus hijos, ¿ustedes qué preferirían? ¿Ser atropellados por un camión o por la sombra de un camión? Los chicos respondieron, preferimos ser atropellados por la sombra, ya que no nos lastimaría. Luego él les dijo, chicos, mamá acaba de pasar por el valle de sombra de muerte. La muerte no duele, solo es una sombra en nuestro viaje al cielo. Qué hermosa ilustración. ¿Estás seguro, Pablo? Le podemos preguntar. Absolutamente convencido. La muerte es la mano que abre la puerta del cielo. Pero él continúa adelante. Habla ahora de la vida. Agrega otra cara de la moneda. Él dice al continuar en los versículos 38 y 39, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La muerte es algo que aterra, pero la vida es peligrosa, ¿eh? Usted preguntará, ¿me quiere decir que nada puede pasar en esta vida que nos pueda separar del amor de Cristo? Pablo le dice, estoy seguro, estoy convencido de ello, y Dios ha inspirado su verdad por medio mío al escribir estas palabras. Jesucristo mismo dijo, tal como lo leemos en Mateo 28:20, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Literalmente en el griego dice hasta el fin del aión.
¿Cuánto dura un aión? Es la misma palabra que usa Pablo para describir a Dios en Romanos capítulo 16, versículo 26, como nuestro Dios eterno. Entonces, esto podría traducirse así: estoy con vosotros siempre, inclusive hasta el fin de la eternidad. Qué amplio es el concepto, ¿no? Mateo 28, 20 era el versículo lema de David Livingstone, el misionero y explorador al África. Una y otra vez en momentos de crisis en su vida, su biógrafo escribía luego que Livingstone grabaría esas palabras de Mateo 28:20 en su diario y luego agregaría: estas son las palabras de Dios, que es un caballero del más alto honor, así que eso es todo. Eso, mi amigo, es vivir bajo la influencia de esta convicción. Jesucristo me ama. Eso lo sé muy bien porque la Biblia lo dice. Pero sigamos adelante. El apóstol está mencionando la muerte, la vida. En tercer lugar, nos dice que jamás seremos separados de Cristo por los ángeles. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles nos podrán separar del amor de Dios. Usted pensará que no hace falta siquiera nombrar esto, que es obvio, ¿no? Y Pablo aquí se está refiriendo a los ángeles buenos, ya que la cuestión opuesta está descrita con los principados, que es la próxima palabra. Esa es una palabra que Pablo usa para referirse a los ángeles caídos o demonios. ¿Está Pablo sugiriendo que algún buen ángel pueda cambiar su estatus confirmado en santidad y de alguna manera separar al creyente de Cristo? No. Sin embargo, creo que Pablo en esta lista está trayendo a nuestra atención temas que son confusos, misteriosos o que están rodeados de superstición. La muerte, los ángeles, demonios, el futuro, etcétera, etcétera, etcétera. Y el mundo de Pablo estaba lleno de superstición religiosa. La gente de esa época había desarrollado un pensamiento errado en que los ángeles nada tenían que ver con las Escrituras y que estaban ligados solamente a lo imaginario. De hecho, algunos rabinos en la época de Pablo enseñaban que cada cosa tenía su ángel. Los rabinos estaban enseñando que había ángeles para las ventanas, las nubes, la nieve, la escarcha, ángeles del trueno, ángeles del relámpago, del frío y del calor. De hecho, llevaban a la gente a creer que no había nada en el mundo, ni siquiera una hoja del césped, que no tuviera un ángel asociado. Es más, la creencia popular era que incluso los ángeles buenos se habían molestado porque Dios creó a la humanidad, a la cual los ángeles debían servir. Parece que Pablo está dirigiéndose a la superstición de este mundo cuando dice en estos versículos: no hay ningún ángel que jamás pueda hacer algo para dañar la opinión que Cristo tiene de usted. Pero vamos al cuarto. Habla ahora de principados. Aquí el apóstol pasa a referirse al mundo demoníaco de los ángeles caídos. Arche. Dice: ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados nos podrá separar del amor de Dios. Pablo usa la palabra griega arche para referirse al mundo demoníaco, tal como lo hace en Efesios capítulo 6, versículo 12, y también en Colosenses capítulo 2, versículo 15. Quizás Pablo está anticipando que alguien dijera: ¿pero no puede el diablo de alguna manera separarnos del amor de Cristo? Tal vez alguien estaba pensando algo así. La palabra diablo o diabolos en el griego significa separar de o poner en oposición. ¿Es posible que el mundo de las tinieblas pueda de alguna manera hacer que nos perdamos de Cristo? Pablo escribe: estoy seguro que no. Estoy convencido que no. ¿Por qué no? Porque Pablo le escribe a los creyentes en Colosas, en Colosenses capítulo 2, versículos 13 al 15, de esta manera, escúchelo. Dice: Dios os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados,
anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La obra de Cristo en la cruz desactivó toda amenaza eterna al arche, los principados, el mundo demoníaco, de poder separar al creyente del amor de Cristo. Jesucristo dijo en Mateo 16:18, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Qué tremendo. Pero creo que es un buen momento para detenernos ahora. No vamos a poder cubrir todas las palabras que menciona el apóstol Pablo aquí. Hemos visto solamente algunas: la muerte, la vida, los ángeles y los principados. Todavía nos quedan algunas más. Por eso le invito a que nos acompañe en nuestro próximo estudio de Sabiduría para el Corazón, para seguir investigando, indagando, viendo estos conceptos tan importantes de la palabra de Dios que el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo de Dios, nos están mostrando aquí a través del libro de Romanos. Gracias por estar a nuestro lado. Y estamos pensando en qué nos separará del amor de Dios. ¿Qué cosas nos pueden separar del amor de Dios? Y esto trae mucha más seguridad a cada una de nuestras vidas. Así que lo espero en nuestro próximo estudio de Sabiduría para el Corazón. Que Dios le bendiga ricamente.